Bueno, gracias y buenos días a todos. Necesito aclararles que no es que seamos así de buenos con todo el mundo, pero la verdad es que no nos subimos a todos los trenes, ¿eh? No es que decimos, no es que decimos que sí a todas las invitaciones que tenemos. De hecho, a mí personalmente mucho no me gusta salir de mi iglesia, de nuestra congregación y siempre hay tanto para hacer, pero cuando entendemos que, primero que Dios nos quiere ahí, ¿no? Si no entendemos eso, no vamos. Pero también cuando entendemos que Dios está haciendo algo en ese lugar, entonces nos interesa mucho ir. Y por eso es que siempre volvemos a estar acá. Evidentemente, Dios está trabajando entre ustedes y a nosotros eso también nos llena de mucha satisfacción. Y también somos muy bendecidos cada vez que venimos. Y somos renovados y somos refrescados y aprendemos canciones nuevas porque las cantan todas diferentes a nosotros. No saben lo que me cuesta cantar en esta iglesia. Por eso debe ser que disfruto tanto. Me cambian todas las letras. Pero nos encanta venir y nos sentimos realmente muy a gusto. Siempre que venimos nos dicen que nos sintamos como casa. Y sí, nos sentimos como casa. Ya no hace falta que nos lo digan. Así que bueno, todo un privilegio estar aquí y un doble privilegio y una doble responsabilidad también estar justo cuando el pastor no está. Eso, bueno, creo que también es una señal de confianza. O a lo mejor no consiguió otro, no sé. Sí, está bien. No sé si el pastor nos estará viendo desde España. O, ¿sí está viendo? ¿Sí? Ah, ¿ya terminó de almorzar? Ah, bueno, ok, entonces. Hola Sergio. Hola José, también debe estar por ahí. Y quiero aclararles que lo que ustedes tienen en el boletín no es el bosquejo del mensaje de hoy, así que lo pueden cerrar ahora, no lo lean después en su casa. Pero la verdad que lo que sentí compartir con ustedes, aunque ya lo tenía medio preparado en el momento en que el pastor me dijo que escribiera algo para el boletín, preferí no hacerlo. Me parece que no es un tema para que esté simplemente escrito en un boletín, ahora ya se van a dar cuenta por qué. Pero aproveché la oportunidad que el pastor me estaba dando para compartir algo con ustedes acerca de Nehemías en el boletín, porque el pastor Sergio me había comentado que habían estado trabajando sobre Nehemías, no sé si lo siguen haciendo, si ya lo terminaron, pero durante un tiempo, y cuando él me comentó eso, enseguida le dije, tengo un par de cosas para aportar. Como nunca me las pidió, aprovecho para soltarlas hoy que no está, ¿no? Debe ser que no las necesitaba. Entonces, bueno, y yo tenía necesidad de escribir algo, así que escribí eso. Espero que les sirva. Pero lo que quiero compartir con ustedes, lo voy a hacer desde la seguridad de que son una iglesia que han entendido que es tiempo de conquista. ¿Amén? ¿Sí? Y que es tiempo de estar en la calle, que es tiempo de dar respuesta a la necesidad, de que es tiempo de que la iglesia se ponga en pie. Bueno, todo eso que ustedes lo deben estar escuchando no solamente en los mensajes de domingo, sino aún desde sus líderes en los grupos, en los talleres, en las reuniones semanales, etcétera, etcétera. Todos sabemos eso. Hay evidencias demasiado claras como para no estar de acuerdo con que este es el tiempo en que la iglesia tiene que posicionarse y tiene que soltar el mensaje que siempre estuvo en nuestro corazón. Es tiempo de animarse, es tiempo de largar la respuesta que el mundo necesita, que está buscando, que ya se dio cuenta que no es fácil de encontrar, pero nosotros la tenemos. ¿Amén? ¿Creen eso? Sí. Entonces, en ese marco, en ese contexto, yo quiero compartir con ustedes una palabra que no tiene nada que ver con conquista, o sí tiene todo que ver con conquista. Ustedes me lo van a decir al final del mensaje. Pero este mensaje tiene que ver justamente con una situación de conquista que encontramos en la Biblia y que creo que es para todos muy, muy, muy conocida. Si quieren, vayan buscando el libro de Deuteronomio, los últimos capítulos. ¿Sí? El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, bastante fácil de encontrar. Pero lo que les quiero compartir está en el contexto de un versículo que me parece que todos deben recordar, por lo menos lo tienen que haber escuchado alguna vez, que está en Josué capítulo 3, versículo 5, ahí vamos a ir después. Pero Josué capítulo 3, versículo 5 es el Señor el que le habla
a Josué y a través de Josué a todo el pueblo y le dice, purifíquense porque mañana el Señor hará, ¿cómo sigue el texto? Maravillas entre ustedes. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Cuántos creen que hay que purificarse? Ahí ya el amén no fue tan fuerte. Bueno, pero de que va a hacer maravillas, eso es totalmente cierto y ustedes ya lo saben. Yo voy a tratar de convencerlos esta mañana de que hay que purificarse. Esa es mi tarea hoy, de parte del Señor. En ese contexto, que es un contexto de conquista, porque Dios no se lo dice en cualquier momento de la historia, a pesar de que Dios constantemente está insistiendo en que nos mantengamos puros, en que estemos limpios delante de Él, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que este es un contexto muy particular porque tiene que ver con un contexto de conquista, tiene que ver con un contexto de posicionarse donde Dios quiere que estemos, ¿sí? Esa era la tierra prometida para ellos desde hacía siglos y ellos tenían que posicionarse de una vez por todas. Así como para nosotros hay una promesa que está establecida desde hace siglos, que tenemos que posicionarnos como gobernadores de la tierra, y no estoy haciendo campaña política, estoy hablando de una realidad espiritual, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que quiero compartir con ustedes este mensaje. Y este mensaje surge a partir de una pregunta. Cuando yo empecé a leer estos capítulos que ahora quiero compartir con ustedes, me surgió una pregunta que se la quiero trasladar a ustedes esta mañana. Y yo quiero que para poder abordar la respuesta a esta pregunta, recordemos algunos momentos especiales en la vida del pueblo de Israel y lo que ellos tienen que haber atravesado en los últimos instantes, justo antes de entrar a poseer la tierra, ¿sí? Ustedes se acuerdan que Israel o los hebreos estuvieron mucho tiempo esclavos en Egipto, después Dios convoca a Moisés para que lo saque de ahí, empieza todo un proceso, una transición, un éxodo, ¿no es cierto?, que duró 40 años, todo eso ustedes lo saben, ¿no? Y justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios se lleva a Moisés y lo pone al frente a Josué, y Josué sigue adelante con la tarea y es el que efectivamente termina de posicionar al pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben. Pero quiero que repasemos algunas cosas importantes para que ustedes puedan meterse conmigo en medio de esa pregunta que esta mañana les quiero dejar a ustedes, ¿no? Y empezando por el capítulo 29 de Deuteronomio. Capítulo 29. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Lo que vamos a empezar a ver a partir de ese capítulo es todo un tiempo muy emotivo para el pueblo de Israel. Muy emotivo, muy lleno de emociones. No sé cómo ejemplificarlo, pero a nosotros nos ha pasado en la congregación, de pronto viene sobre todos una sensación de que algo Dios va a hacer, de que llega el tiempo, el fin del tiempo, de un tiempo y empieza otro tiempo, y eso genera toda una adrenalina extra y una sucesión de entusiasmo, de pasiones, que también se agregan a actividades, eventos. Han vivido eso, ¿no es cierto? Es esa sensación de que, bueno, algo está a punto de pasar, ¿no? Cuando nosotros los pastores salimos por ahí decimos, qué linda que está la iglesia. Bueno, ese tiempo me imagino que es el tiempo que vamos a ver ahora. Y que empezó quizás aquí en el capítulo 29 o ahí en ese contexto, ¿no? El capítulo 29, versículo 5, a partir de ahí encontramos el último discurso de Moisés. Yo se los quiero leer, no porque ustedes no lo sepan, tampoco voy a predicar sobre el último discurso de Moisés, pero quiero que nos vayamos metiéndonos juntos en la historia, ¿sí? Capítulo 29, versículo 5. Dice así, que durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Este es Moisés que está hablando, ¿eh? De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien aunque persista yo en hacer lo que se me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no le perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre.
Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Capítulo 30, versículo 2. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor, tu Dios, y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Entonces yo estaba leyendo todo esto en el contexto de la conquista, ¿sí? Para entender algunas cosas, para entender cómo hay que posicionarse y qué sé yo. Y mientras leía esto, la pregunta que se me surgió, claro, uno que ya conoce cómo sigue la historia, la pregunta que me surgió es la siguiente. ¿Y dónde estaba Acán? Esa es la pregunta que me surgió. ¿Y dónde estaba Acán? ¿Cuántos de ustedes saben quién era Acán? No hay problema si no lo saben, porque ahora sí les voy a contar y ustedes se van a dar cuenta. Pero quédense con la pregunta. Decile que tenés al lado. ¿Y dónde estaba Acán? Decile, ahí está. Eso, muy bien. Cuando avanzamos sobre el capítulo 31, nos encontramos con la despedida y la muerte de Moisés. ¿Sí? Capítulo 31, versículo 7. Dice, llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, escuchen esto, en presencia de todo Israel. ¿Sí? No se lo dijo en privado, estaban todos escuchando. Entonces le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará y ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y vuelve en mí la pregunta, ¿y dónde estaba Acán? En el capítulo 32 aparece el cántico de Moisés. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Aunque sea con los títulos. Cántico de Moisés, que no lo vamos a leer. Capítulo 33 aparece la bendición de las tribus. Moisés, todavía antes de morir, se toma un ratito para bendecir a todas las tribus de Israel. ¿Sí? Todas las tribus de Israel. En medio de las tribus de Israel había una que se llamaba tribu de Judá. ¿Por qué se lo digo? Ahora se van a dar cuenta. Entonces termino de leer la bendición de las tribus y vuelve la pregunta a mi cabeza. Decida que tenés al lado, ¿y dónde estaba Acán? Entonces, ahora avanzamos sobre el libro de Josué. Termina Deuteronomio, empieza el libro de Josué, ¿sí? Y Josué comienza a llamar a la guerra y manda espías. Eso lo vemos en los 2 primeros capítulos. No lo vamos a leer porque ustedes ya saben la historia, ¿no? Josué dice, bueno, llegó el momento, ahora vamos a pelear. Y lo primero que hace como acción de guerra es enviar espías para que reconozcan la tierra y terminen de ver algunos detallecitos que tampoco vienen al caso hoy, ¿no? En el capítulo 3 nos encontramos con el cruce del Jordán. ¿Sí? Cruzan el Jordán, ustedes ya saben, había otra vez un desafío para ellos, parecido al que habían vivido sus padres con el Mar Rojo. Ahora estaba el río Jordán adelante, pero tenían que pasar más o menos una situación parecida, ¿no? Los sacerdotes pusieron los pies ahí, el río se paró, ellos pasaron en medio del río y después el río siguió corriendo. Bueno, todo eso. Josué capítulo 3, ¿no es cierto? Y en el capítulo 3, versículo 5, viene la orden de purificación que yo les leí al principio. Cuando el Señor les dice, purifíquense porque mañana haré maravillas entre ustedes. Y sigue sonando en mi cabeza la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Y dónde estaba Acán? En el capítulo 5, después que ya vuelven los espías y le cuentan a todo el pueblo de que ya estaba todo listo, hay una experiencia interesante ahí con Rahab, una prostituta de Jericó, ella misma abre la boca y les termina confesando de que estaban todos con un miedo bárbaro, que ya hacía años que lo... Dicen los historiadores, eso no lo dice la Biblia, pero dicen los historiadores que todas las vueltas que dio Israel
durante 40 años en el desierto, fueron en un radio muy pequeño y estaban siempre a la vista de Jericó. Interesante eso, ¿no? Jericó vio durante 40 años como el pueblo de Israel daba vueltas ahí delante de ellos. Así que imagínense el miedo que ahora tenían, porque durante 40 años se deben haber estado preguntando, ¿y esto cuándo nos atacan? En cualquier momento nos atacan. Así que el miedo que había ya era increíble en ellos, ¿no? Esa presión psicológica que habían ejercido, el pueblo ni se había enterado, porque andaban en sus murmuraciones, en sus quejas por ahí, nunca se enteraron de nada. Pero Dios estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo y Jericó ya tenía un miedo bárbaro, ¿sí? Entonces vuelven los espías, le dicen, muchachos, esto está más que listo, realmente los vamos a comer a todos como pan, como habían dicho Josué y Gedeón hacía 40 años atrás, ¿sí? Listo, todo el mundo convencidos. Entonces viene una nueva orden en el capítulo 5 de parte de Dios, que tenían que circuncidarse, claro, porque los que habían nacido en el desierto no se habían circuncidado todavía. Así que atraviesan todo un tiempo de circuncisión, todos los varones ahí cortándose el prepucio, ¿no es cierto? Unos cuantos días de dolor, lloro, queja, lamento. Y a mí me sigue sonando la pregunta, ¿y dónde estaba Acán? Y llegamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 nos encontramos con la primera conquista en la tierra prometida, ¿no? Capítulo 7, conquista de Jericó, ¿sí? Entonces dice el capítulo 7 que los israelitas, sin embargo, después de toda la toma maravillosa de Jericó, dice que sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Y acá aparece nuestro personaje. Dice, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas, y viene la derrota de Jai. Versículo 2. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la tierra de Jai, poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, con 2 o 3 mil soldados será suficiente para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo.
Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suerte presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar a una por una las tribus de Israel. Y la suerte cayó sobre ¿qué tribu? ¿Qué les había dicho yo? Sobre la tribu de Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló y le dijo: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Y Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, y el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Y así aplacó el Señor el ardor de su ira. Yo vuelvo a preguntar: ¿dónde estaba Acán? ¿Dónde estaba Acán cuando Moisés daba su último discurso? ¿Dónde estaba Acán cuando Moisés se despedía, cuando bendecía a las tribus? ¿Dónde estaba Acán cuando Moisés les recordaba una y otra vez que tenían que purificarse? ¿Dónde estaba Acán cuando Josué les volvió a decir lo mismo? ¿Dónde estaba Acán cuando se dio el grito de ahora, de guerra, cuando las trompetas tocaron? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Y saben cuál es la respuesta que encuentro? Acán siempre estuvo en medio del pueblo. Siempre estuvo ahí. Él escuchó todo. Participó de todo. No se perdía una. Cuando uno revisa la historia de la salida de Israel de Egipto, ya creo que todos nos dimos cuenta de que nadie podía retrasarse, nadie podía permanecer fuera del campamento. Por eso estaba la nube y por eso estaba la columna de fuego. ¿Sí? El que se retrasaba se moría automáticamente. Dios se aseguró de alguna forma de que nadie se perdiera nada. Todos estaban ahí cuando Dios hablaba. Todos escuchaban el mensaje. Todos sabían exactamente lo que Dios quería. ¿Dónde estaba Acán? Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pero no entendió nada. O mejor dicho, nunca se deshizo del pecado que estaba en su corazón. No entendió nada. Entonces, esta es una lección muy fuerte, creo, para todos nosotros, porque esta historia está puesta ahí para que nosotros aprendamos, ¿amén? No está puesta ahí simplemente para que conozcamos de la historia. No está puesta ahí para que, mirá lo que le pasó. No, está puesta ahí para que nosotros aprendamos, para que entendamos lo que significa estar bajo la ira de Dios. Y también lo que significa ser obedientes a lo que Dios dice. Esta historia, que es una historia muy fuerte, nos hace entender esto, que una persona puede atravesar momentos emotivos muy fuertes. Que una persona puede ser bendecida,
con todo el pueblo. Que una persona puede ser parte de un llamado a la conquista, ¿sí? Estamos hablando de un llamado. Una persona puede ser llamada a una tarea específica. Una persona puede escuchar la orden de Dios de purificación, puede estar presente en el mejor de los cultos, el más motivador, ese que te hace llorar todo el tiempo, el que te hace venir al altar a orar. Ahí puede estar esa persona. Escuchar la orden de Dios de purificarse. Esa persona puede ser parte de un proceso de limpieza como lo fue la circuncisión. La circuncisión, esa que yo les mencioné, fue parte de un proceso de limpieza, no fue un evento nada más. Fue un proceso que duró varios días. Una persona puede estar en medio de un proceso de limpieza. Una persona puede participar de algunas victorias que inclusive son increíblemente milagrosas. Porque Acán, ¿dónde estaba cuando caían los muros de Jericó? Estaba al ladito del muro. Él mismo veía cómo caían las piedras. Él mismo escuchaba el temblor de la tierra cuando los muros caían. Él gritaba con todo el pueblo, alegrándose, sorprendiéndose, porque la verdad es que nadie sabía lo que Dios iba a hacer. Dios nunca le dijo a Josué, marchen porque los muros se van a caer. Le dijo, marchen, nada más. Dios tenía la sorpresa preparada. Imagínense ese momento, esa situación, estar ahí caminando, no saber qué va a pasar y de pronto sucede lo impensado. Lo impensado. ¿Dónde estaba Acán? Estaba ahí. Pero no entendió nada. No sé si me están entendiendo. Como pueblo de Dios podemos ser parte de tantas cosas, de tantos procesos, de tantos eventos, de lo que se les ocurra podemos ser parte. Podemos ser de esos que venimos todos los domingos al altar y pedimos que alguien nos ponga la mano encima. Acá me parece que, salvando las distancias, debe haber hecho lo mismo. Pero no entendió nada. Y así todo, seguir ocultando el pecado. Seguir ocultando el pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las consecuencias de ocultar el pecado. Miren, pasemos rápidamente. El pecado oculto le otorga derechos al enemigo. ¿Sí? Primero, si tienen ganas de anotar algo, anoten esto. Y lo pegan en la ladera, en su casa, en la alacena, en el botiquín del baño, para que esté un buen tiempo a la vista. El pecado oculto le otorga derechos al diablo. ¿A qué se dedica el diablo? ¿Se acuerdan ustedes a qué se dedica? Hay tres cosas básicas que Jesús mismo dijo que se dedica. ¿A qué? A robar, matar y destruir. ¿Ok? O sea que los derechos que se le otorga al diablo son para esas tres cosas. ¿Sí? A eso se dedica su reino. Aunque no me gusta llamar reino a las tinieblas porque no es un reino. El único reino que existe es el de Dios. Pero a eso, a las tinieblas, a lo único para lo cual le sirven los derechos es para robar, matar y destruir. Entonces cuando nuestro pecado oculto le otorga derechos para eso. No le otorga derechos para otra cosa, tenés que saberlo. Es decir, si hay pecado oculto en tu vida, le estás otorgando derecho al diablo para que robe, mate y destruya. Por eso es que en Jai le fue así. Por eso que en Jai le pasó lo que le pasó. Porque el diablo encontró derechos para vencerlos. El pecado oculto habilita el suministro desde el infierno. ¿Se acuerdan la historia de Job? En la historia de Job encontramos algo que para mí siempre fue ejemplar desde que lo leí cuando todavía era adolescente. Siempre me quedó grabado eso y lo sigo usando para mí, para predicar, etcétera, etcétera. Y es que cuando el diablo va a rendirle cuentas a Dios, según la historia de Job, y Dios le pregunta si había considerado a Job, el diablo mismo reconoce que Dios había puesto un cerco alrededor de Job, ¿sí? Un cerco, y que el diablo no lo podía tocar. Entonces yo entiendo que ese cerco, lo que hace, bueno, ¿qué hace un cerco? El cerco separa algo de adentro con lo de afuera, ¿no?
Y quizás lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Nos peleábamos con los vecinitos del barrio y cuando la cosa se ponía fea corríamos adentro de casa, ¿no? Entonces el vecinito de afuera decía, ¡sale! Y todas las palabras esas que siguen, que ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué te escondés ahí? ¿No? Pero no, es decir, por más que te gritara de afuera o te tire piedra, lo que sea, en el cerco se terminaban las amenazas, en el cerco se cortaba el piedrazo, en el cerco se terminaba el peligro. ¿Sí? No había forma que lo de afuera entre, tampoco había forma de que lo de adentro salga. ¿Sí? Pero el cerco provoca eso. El tema es que cuando nosotros mantenemos pecado oculto, se provoca un agujero en el cerco. Y entonces lo de afuera puede volver a entrar. Se restablece el suministro entre afuera y adentro. Si hubiese habido en esa historia de la adolescencia un agujero en la pared, estoy seguro que mi vecinito hubiese entrado por ahí, o por lo menos me hubiese tirado una piedra por ese lugar, y lo que nunca tendría que haber entrado hubiese entrado y me hubiese dañado. ¿Sí? Cuando hay pecado oculto, se establece un suministro desde el infierno hasta nuestro corazón, que solamente trae las tres cosas que ustedes ya saben: robar, matar y destruir. Eso es lo que pasa cuando hay pecado oculto. Cuando hay pecado oculto, se acarrea maldición sobre nuestra familia. La verdad es que yo no sé, porque la historia no lo dice, si la familia de Acán sabía lo que él había hecho. No sé, podemos decir que sí, podemos decir que no, la Biblia no lo aclara, pero lo que quedó bien claro es que el que se murió no fue solamente Acán. Es terrible, ¿no? Uno dice, pero qué crueldad, qué maldad de parte de Dios, matar a toda la familia. Bueno, no sé, eso no es tema para analizarlo hoy. Quizá para algunos de los talleres que ustedes tienen a las 10 de la mañana, que son mucho más teológicos, ¿no? Que este mensaje. Pero, sea lo que sea, la familia terminó pagando el precio y murieron todos. La familia, el ganado. Quizá alguno de la tribu hubiese dicho, pero las vaquitas no nos las podemos quedar. Nada. Cuando Dios dice nada, es nada. Nada. Ni la carpa, ni las posesiones, nada. Es decir, cuando hay pecado oculto, vemos quizá no tan rápido como le pasó a Acán, porque Acán en un segundo vio desaparecer todo. Probablemente en nuestro tiempo Dios actúa diferente, pero la consecuencia es la misma. El pecado oculto va haciendo que de a poco vayamos perdiendo nuestras posesiones, nuestra carpa, el lugar donde vivimos, el lugar donde nos sentimos seguros, ¿sí? Nuestra riqueza, nuestra materia prima de producción, el ganado y hasta inclusive la familia. Todo. Lo vamos perdiendo todo a causa del pecado oculto. El pecado oculto aún trae muerte en medio de la congregación. Porque aunque la Biblia no lo aclara, pero esos 36 hombres que murieron en la batalla de Jai, no creo que hayan sido todos de la familia de Acán. Si hubiese sido así, yo creo que la Biblia lo hubiese aclarado, ¿no? Pero no lo aclara quizás a propósito para que nos demos cuenta de esto, que si hay un hermano en pecado en medio de la congregación, a mí también me afecta. A mí también me afecta. Podríamos hablar de esto, sería para otro taller, ¿no? Porque podemos hablar de tantos efectos negativos, como por ejemplo el simple hecho de que si hay un hermano que está en pecado, no puede poner en acción sus dones. Y si no pone en acción sus dones, algo nos va a estar faltando en la congregación. Pero como somos testarudos y orgullosos, lo queremos suplir con talentos, ¿no es cierto? Y entonces vemos que tenemos una pata floja en la iglesia y trastabillamos, y todo esto en realidad es consecuencia de que en la iglesia hay pecado. ¿Me entienden? La congregación sufre la consecuencia. El pecado oculto interrumpe la comunión entre Dios y su pueblo. Dios le dijo a Josué, si no me arreglan esto, olvídense de andar conmigo, yo no caminaré más con ustedes. El pecado oculto interrumpe la relación entre Dios y su pueblo. El pecado oculto detiene el fluir del poder y la bendición de Dios.
Ellos venían desde el discurso de Moisés, como les dije, ¿no? Con un fluir de unción increíble. Si no hubiese sido así, yo no sé qué hombre se hubiese dejado circuncidar ese día, ¿no? Pero a causa de la unción dijeron, sí, vamos para adelante. Total, acá se viene una impresionante. Es que la unción estaba fluyendo en medio de ellos. Era lógico, la unción fluía. Imagínense que Jericó, una de las ciudades de las cuales se dice que tenía la fortaleza más impresionante de la historia del mundo antiguo, que cayera simplemente por bendición de Dios. La unción que había ahí era increíble, pero un día Dios dijo, ¿hay pecado? Olvídense de mí, listo. No van a poder vencer ni siquiera a un pequeño pueblo como Jai. Entonces, a veces eso como que nos confunde, ¿no es cierto? Porque uno atravesó milagros increíbles y las batallas más pequeñas las terminamos perdiendo. Bueno, quizás hoy encuentres la respuesta en este mensaje de por qué algunas batallas tontas las terminás perdiendo. Probablemente porque hay pecado oculto. El pecado oculto provoca la ira de Dios, contrista su santo corazón. Y por eso es que la prosperidad no puede llegar sobre nosotros. Si Dios está triste, olvídate de prosperar. Olvídate de prosperar. Nos esforzamos, trabajamos más de la cuenta, cambiamos de trabajo, añadimos trabajo, mandamos a trabajar a la esposa, a los hijos, a todo el mundo, sacamos rédito de todo y nunca prosperamos. Alquilás tu auto, alquilás tu casa, alquilás la lancha, alquilás todo y nunca prosperás. Es que la prosperidad no tiene que ver con cuántas cosas pongas al servicio de otro. La prosperidad tiene que ver con que Dios se agrade de tu corazón. Si Dios se agrada de tu corazón, aunque trabajes poco o ni trabajes, vas a prosperar. Y no estoy alentando el no trabajar. Ustedes entienden, ¿no? El tema es que si Dios está alegre, prosperamos. Acá no hubo prosperidad porque Dios no estaba contento. Dios no estaba contento. Pobreza, enfermedades, tribulaciones, a veces son causados por pecados ocultos. Y ahora me aparto un poco de la historia de Josué y simplemente para recordar lo que... ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 11 se tienen que acordar porque generalmente usamos ese pasaje para la cena del Señor, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que pensemos bien antes de tomar la cena del Señor, que revisemos nuestro corazón, que nos fijemos cómo la estamos tomando. Y termina el pasaje diciendo Pablo, porque por no hacer esto, muchos de ustedes están enfermos e inclusive algunos duermen. Y no es que se quedaron dormidos en la casa y llegaron tarde al culto, no, duermen porque se murieron. O sea, el pecado oculto también es causa de muchas enfermedades y causa de muchas muertes, aún en medio del pueblo de Dios, porque todo lo que les estoy diciendo sucede en medio del pueblo de Dios. No está pasando afuera, no está pasando entre los filisteos, no está pasando entre los impíos, está pasando dentro del pueblo. En Santiago capítulo 5, versículo 16, allí el apóstol dice, para aquellos que quieren sanidad para sus cuerpos, dice, confíense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. O sea, la sanidad viene como consecuencia de una confesión de pecado. Por ende, la enfermedad llegó a causa de un pecado oculto que hay ahí. Bueno, ya les dije, no prosperamos materialmente a causa de pecados sin confesar, sin abandonar. La falta de prosperidad espiritual siempre es resultado de pecados ocultos. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. A ver si entendemos esto. El Espíritu Santo no se mueve en corazones que están contaminados, que tienen pecados ocultos. Entonces dirán, pero pastor, ¿no nos iba a hablar de conquista? Exactamente, es que si no entendemos esto, no puede haber conquista. Y como sé que ustedes están trabajando en eso, sé que están siendo desafiados todo el tiempo a salir a la ciudad, a vencer, a posicionarse. Bueno, hay un taller que tiene que ver con ocupar su lugar. No tengo idea de qué habla el taller, pero el título me da la idea de que tiene que ver con descubrir dónde voy a conquistar, ¿o no? ¿Es así? ¿Sí? Y si no, bueno, ya inventé otro taller. Alguno me mira como diciendo, qué buena idea, vamos a ponerse también.
Pero creo que estamos todos siendo desafiados a eso, porque es el tiempo para eso. Pero tenemos que entender que por más que Dios nos mande afuera, no podemos salir con pecado oculto. Es decir, el que Dios esté en este tiempo, no sé si en este tiempo, pero a lo mejor lo estamos sintiendo en este tiempo más que en otro, la demanda de Dios de estar en la calle, de resolver problemas puntuales. Quizá alguno diga, bueno, ya ahora que Dios nos está mandando afuera, parece que se olvidó de mi pecado, así que voy, me meto en el montón y seguro que me va a ir bien. No, no te confíes. Me parece que fue lo que le pasó a Acán. Creo que Acán se confió. Yo no sé qué pasaba por la cabeza de Acán, pero hasta el último momento, es decir, a ver, ¿qué sensación les produce a ustedes esto, no? Pierden la batalla de Jai. Delante de todos los jefes y después obviamente delante de todo el pueblo, Dios le dice, la perdieron porque hay pecado oculto. O sea, ¿no te remuerde la conciencia? Y encima después escuchás a Dios que dice, mañana júnteme a todas las tribus y yo le voy a ir mostrando. Es como que Dios todavía le estaba dando un ratito a ver si antes de llegar al final del proceso se arrepentía, pero no le entraba bala. Entonces llamaron a todas las tribus y cae la tribu de Acán. O sea, ¿no te das cuenta ahí de que Dios te está diciendo, che, ponete las pilas? Creo que a muchos nos ha pasado que de pronto el rayo de Dios nos pega ahí al lado, ¿no? Y parece que para lo único que sirve es que salgamos orgullosos diciendo, uy, cómo zafé de esta. Soy un mago. Qué as que soy, porque el rayo de Dios pegó al lado y no me tocó. Y yo sigo adelante con mi testarudez. Tiene todo que ver con conquista. ¿Hasta cuándo pensamos que podemos seguir avanzando con cosas escondidas en nuestro corazón? A mí me da miedo. Es más, me da ganas de terminar ya el mensaje y arrodillarme ahí, pedir perdón y después volver a seguir predicando hasta el final. ¿Qué les pasa a ustedes? Es tiempo de conquista, no hay dudas. Pero no podemos salir a pelear de cualquier forma. Ahora, tampoco es cuestión de que hagamos como en otros tiempos, ¿no? Quizá ustedes no lo vivieron, pero a mí me tocó atravesar un tiempo de la historia de la iglesia en que todo el mundo decía, no estamos listos. Todavía nos falta limpieza. Y nos tomábamos 23 años para limpiar un solo pecado, ¿no? Y nunca salimos. No, creo que es tiempo de salir, pero es tiempo de apurar la purificación, de hacerlo hoy mismo. Estamos en tiempo de gracia. No necesitamos atravesar un proceso de 20 años o un retiro de 6 meses. No, contamos con que la gracia de Dios hoy nos dice, si hoy te arrepentís, hoy sos limpio, mañana lunes vas a ir a pelear y vas a ganar. Pero arrepentite hoy. Límpiate hoy. Sácate hoy de encima eso que te está pasando. No lo ocultes más, háblalo, confesalo, largalo una vez por todas. Puede ser algo provocado por tu corazón, puede ser una herencia, puede ser un pecado que venga por un tercero que te ocasionó algo. No sé, no importa. El tema es que con eso no puedes ser vencedor. No puede haber victoria. Necesitamos confesar. Cuando Josué viene de la pelea con Jai y se tira ahí a orar y a clamar a Dios, es interesante también la respuesta que Dios le da. Porque es como que Dios le dice, bueno, está todo bien, pero no se arregla todo orando. Y tampoco estoy haciendo propaganda en contra de la reunión de mañana. Mañana lunes vengan a orar. Está perfecto que vengan a orar. Pero solamente digo que a veces queremos solucionar todo simplemente orando y no todo se soluciona orando. Hay que accionar, hay que activar determinadas cosas. Fíjense, pensemos en ese espectáculo de Josué tirado en el piso ahí, un hombre que se creía vencedor, obviamente él se sabía vencedor, él estaba convencidísimo de su llamado y de pronto una derrota lo dejó totalmente mareado, ¿sí? Y ahora estaba ahí tirado en el piso orando, preguntándole al Señor qué es lo que había pasado y Dios le dijo, levántate Josué, esto no se arregla así, esto no se arregla orando. No tenés nada que hacer en tu habitación orando, tenés que salir y resolver el asunto. Basta de orar, hay que resolver. Hay que resolver. Te lo repito varias veces porque probablemente lo que estuviste haciendo siempre después que Dios te marcó un pecado
fue encerrarte en tu habitación y orar. Y Dios te dice, mira, ya está con la oración, yo ya te escuché, ahora hay que resolver. Hay que resolver, entonces lo lleva afuera y hace todo lo que ustedes ven, ¿no? Y Josué entonces decidido comienza a deshacer el problema, deshacer el problema. Fíjense, me acordaba mientras escribía esto, ¿no? Que hay cosas muy puntuales que Dios nos pide que no tienen nada que ver con la oración, sino que tiene que ver con resolver situaciones puntuales. Y me acordé de un ejemplo, no voy a extenderme porque hay otros ejemplos que se me ocurrieron, pero el que aparece en Mateo 5, cuando el Señor dice, si traes al altar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cuántos se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí se acuerdan? Solamente 6, 7. Hay que darle pila a los talleres, che, pues nadie sabe Biblia acá. No, yo creo que hay más que lo saben. Levántenme la mano, no se me hagan los pícaros. Sí escucharon ese pasaje muchas veces, ¿sí? Y el pasaje no dice, si te acuerdas ahí de que tu hermano tiene algo contra ti, arrodíllate frente al altar y ponte a orar. ¿Dice eso? Acciones concretas, dice, deja ahí tu ofrenda. Y andá y arreglar el asunto con tu hermano. Ni ores, conmigo no tenés nada que arreglar, tenés que arreglarlo con tu hermano. Resolver. Hay algo que nos ha detenido demasiado tiempo en la iglesia y es el poder de resolución, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos marcaba algo, ahí convocábamos ayuno y oración a todo el mundo y nos pasábamos 6 meses orando y ayunando y el Señor cruzaba de brazos diciendo, ¿cuándo van a terminar, muchachos? Ya está. O sea, no oren tanto, o sí oren, pero si van a orar, oren para otra cosa, oren pidiendo discernimiento para ver si hay pecado en su corazón. Pero cuando ya les marco el pecado, resuélvanlo, ya está, ¿qué más hay que orar? Resuélvanlo. Es lo que Dios le dijo a Josué, anda y resolveme este asunto, porque si no, olvídate de mí. Y como Josué ya tenía experiencia de que cuando Dios te dice olvídate de mí, se va y desaparece 40 años y no vuelve, porque Dios es así, no quieren hacerlo ahora, no hay ningún problema. Todo con la próxima generación. Lo que Dios le dijo al final del libro de Malaquías al pueblo, ¿no? No quieren conmigo, quédense tranquilos, doy una vuelta y vuelvo. 400 años tardó. O sea, no puedes darte el lujo de demorar lo que Dios te está marcando. La conquista va a ser conquista fallida. No vamos a prosperar si nos mantenemos ahí. Entonces, tenemos que avanzar nosotros mismos contra el pecado. Claro, uno dirá, pero bueno, pero Josué no sabía cuál era el pecado, él no se había enterado. Está bien, por supuesto que no, él no lo sabía. Pero entonces, ¿qué? ¿Somos culpables de los pecados que no sabemos? ¿Y sabes que te tengo que decir que sí? Porque la historia me da la idea, me muestra, la historia me muestra de que sí somos responsables. Porque no es que ellos ganaron a Jai, entonces Dios después apareció y le dijo, bien Josué, bien, viste que te fue bien, ¿no? Pero tengo que decirte, te fue bien por mi misericordia, porque en realidad tendría que haberte destruido, porque entre tus filas, no, Dios no hizo eso. Le fue mal y le fue mal, pero Josué no sabía nada, no sabía nada. ¿Somos responsables del pecado que no sabemos? Sí. ¿Por qué somos responsables? Porque Dios nos dio un espíritu con el cual podemos descubrir si hay pecado en nuestro corazón. Porque Dios nos dio discernimiento, porque Dios nos dio capacidad de orar, porque Dios nos dio el incentivo para buscar en su trono cuando algo está mal en nuestro corazón. ¿O no oraba David, por ejemplo, diciendo, Señor, si hay pecado oculto en mí? Él se adelantaba. Él no conocía todos sus pecados. De hecho, cuando uno lee la historia de su pecado con esa mujer, con Betsabé, ¿sí? O sea, parece que durante un tiempo o después de un tiempo se olvidó, o a lo mejor era una práctica tan habitual en aquel tiempo que él nunca lo consideró como pecado. Él escribe algunos salmos, después dice, mientras pequé, mis huesos envejecieron, como que él no se dio cuenta. Un año después llega un profeta, le tiene que contar una historia, y él dice, wow, que ese tipo se muera. Dice, ese tipo sos vos, le dijo el profeta. Y entonces recién él cayó en cuenta. O sea, a veces puede suceder, no sé por qué razón, hoy no lo vamos a explicar, pero puede suceder que no te des cuenta que tenés un pecado. Lo que no puede suceder a esta altura del partido, teniendo el Espíritu Santo con nosotros, es que se te pase por alto preguntarle al Señor, ¿estoy en condiciones?
¿Estoy limpio? ¿Estoy puro? Otra vez, David. Por eso es que David antes de cada batalla le iba a consultar al Señor. No era solamente para ver si Dios tenía un cambio en la estrategia. Yo creo que aún era una forma de asegurarse de que no le iba a pasar lo que le había pasado a su antecesor, a Josué. Entonces sí somos responsables de los pecados que hoy no nos sabemos. Necesitamos mantenernos en oración, ¿sí? Preguntando, Señor, ¿está todo bien conmigo? ¿Tenés algo que decirme? Ahora te escucho y me callo un ratito y dejo que el Señor hable. Pero definitivamente no nos va a ir bien si hay pecado oculto. Es nuestra responsabilidad limpiarnos. Tenemos que encontrar al Acán escondido en nuestro corazón. Vamos a orar ahora. Y cada uno podrá tomarse unos minutos para decidir qué va a hacer con esto. Pero creo que también tiene que ser un desafío para toda la iglesia. Líderes y no líderes. Y comenzar un tiempo de búsqueda de pecados ocultos, sin abandonar ni un plan de conquista. Ambas cosas, me parece, debieran ir al mismo tiempo. Entonces yo tengo un tiempo de exponer mi corazón delante de Dios y al día siguiente salgo a la batalla y gano. Y vuelvo al campamento. Y expongo otra vez mi corazón al Señor y al día siguiente voy y gano otra batalla. Y vuelvo al campamento. Y expongo otra vez mi corazón y al día siguiente salgo y gano otra batalla. Tiene que establecerse una especie de circuito, una constante. Exponer mi corazón, ganar batallas. Exponer mi corazón, ganar batallas. Es interesante, ahora me estoy acordando de esto, que cuando el Señor llamó a sus discípulos, ¿se acuerdan del llamamiento de los discípulos? Dice que los llamó para dos cosas. Los llamó para que estén cerca de Él y los llamó para enviarlos a predicar. Podríamos decir que los llamó para tener intimidad y para comisionarles un trabajo. Podríamos decir que los llamó para exponer su corazón y salir a conquistar. Necesitamos caminar sobre estos dos rieles todo el tiempo. Y no porque sea tiempo de conquista, olvidar la purificación de nuestros corazones, sino porque justamente es tiempo de conquista. No me puedo dar el lujo de salir a la batalla con algo oculto en mi corazón. No puedo darme el lujo de ir a la batalla manteniendo un pecado allá adentro que nadie sabe. No me puedo dar el lujo de ir a la batalla habiendo problemas en casa. No me puedo dar el lujo de ir a la batalla habiendo problemas con algún hermano o una hermana. No me puedo dar el lujo de ir a la batalla estando en desacuerdo con la visión de la iglesia. No me puedo dar ese lujo, porque eso solamente acarrea destrucción, pérdida, muerte. Cierra tus ojos, tómate un par de minutos. Y te vuelvo a insistir. Yo no voy a hacer pasar a nadie al frente para orar uno por uno ahora. No sé si eso es tan efectivo. Me gustaría soltar este mensaje en medio de un pueblo que creo maduro, suficientemente maduro como para entender esta realidad, esta palabra, esta verdad. Y que hoy ustedes van a comenzar un proceso en el cual personal, individual, voluntariamente van a buscar a uno de sus líderes, no un desconocido como puedo ser yo, sino alguien que los conoce, alguien que los va a pastorear, alguien que los va a guiar, alguien que va a orar con ustedes, alguien que los va a entender
con ese alguien hacer lo que leímos en Santiago. Confiesen sus pecados. ¿Tienes algo que estorba? No vayas con eso a la batalla. Esa distracción puede hacer que una saeta del diablo te pegue y sea fatal. No tenés por qué seguir perdiendo batallas. Si del lado del Señor ganamos siempre, pero tenemos que agradar su corazón. Acuérdate lo que dice Proverbios: el que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Así como el agujero en el cerco, que dije hoy, habilita el suministro del infierno para que el diablo pueda robar, matar y destruir en tu vida, así también la santidad habilita el suministro del cielo. La pureza de tu corazón no solamente que agrada al corazón de Dios, sino que entusiasma a las legiones de ángeles que están a tu servicio. Como suelo decir yo, no se puede perder cuando el cielo está contento. Se puede perder la batalla cuando el cielo está contento. Entonces, yo no quiero hoy soltar este mensaje como un mensaje condenatorio. Prefiero decirte, querido, proponete agradar a Dios. Y agradar a Dios comienza sí o sí por esta pregunta: Dios, ¿te gusta mi corazón? ¿Te gusta mi corazón? Es una pregunta que todos tenemos y nos podemos hacer. ¿Te gusta mi corazón? El que no sabe que tiene pecado, con esa pregunta termina descubriendo si hay o no hay pecado, porque Dios te lo va a decir. El que sabe que tiene pecado, después de esta pregunta, creo que no puede resistir la exhortación del Espíritu Santo. Y todos terminamos confesando. ¿Te animás a hacer esa pregunta? ¿Cuántos se animan a preguntarle al Señor esta mañana: Señor, ¿te gusta mi corazón? ¿Puedo pedir que se pongan en pie aquellos que quieren hacer esta pregunta al Señor? Háganse en pie. Desestructurate ahora, soltá lo que tenés en la mano, levantá tu mano al cielo. Decirle: Señor, ¿te gusta mi corazón? Señor, yo venía entusiasmado para la batalla. Mis líderes me convencieron de que hay que salir a ganar, a conquistar, pero ahora me freno un ratito y te pregunta: ¿te gusta mi corazón? Si te sirvió de algo este mensaje, decirle: Señor, me hiciste pensar, me hiciste reflexionar. No puedo salir con la inseguridad de que no te agrade. ¿Te gusta mi corazón? Yo creo que el Espíritu Santo ya está trabajando, porque miren, si hay alguien que está desesperado porque salgas a conquistar, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es que sé que ya debe estar haciendo su tarea de convicción acá. Ya debe estar convenciendo a alguien de que tiene que soltar, de que tiene que perdonar, de que tiene que buscar perdón, de que tiene que limpiarse, tiene que abandonar costumbres que no tienen que ver con el cielo, que no tienen que ver con el trono de Dios, que no tienen que ver con conquista. Creo que el Espíritu Santo está convenciendo que hay que abandonar pensamientos que no vienen del cielo, que no vienen del trono de Dios. Cada uno aquí sabe. Padre Santo, nos exponemos como pueblo delante tuyo.
como hacía el salmista, Señor, y te decimos, Señor, mira si hay en mí camino de iniquidad. Y si lo hay, que la convicción de tu Espíritu Santo esta mañana provoque en nosotros la necesidad de ser purificados, de limpiarnos, de ser conscientes que no podemos salir más a la pelea con ese estado de nuestro corazón. Quizá alguno ahora se está dando cuenta por qué perdió tantas batallas. Señor, tu purificación, esa que exiges, es del 100%. Padre, que empiece en nosotros esta mañana, y me incluyo, que empiece en nosotros un proceso de purificarnos. Sé que muchas veces ese proceso no gusta, papá. Pero frente a la realidad de que tu corazón no se agrade, de que sigamos perdiendo batallas, de que nunca conquistemos nada, de que sigamos viviendo en mediocridad, la verdad, papá, preferimos tu trato sobre nosotros. Preferimos que pongas tu mano sobre nosotros antes que la ponga el diablo. ¿Cuántos prefieren eso? ¿Cuántos prefieren que Dios toque su vida antes que la toque el diablo? ¿Estás seguro? Mirá que cuando Dios toca la vida de alguien le pasa como a Acán, Y quizá lo que más amás se termine muriendo. Quizá lo que pensaste, tus planes, tus proyectos, como le pasó a Acán, se terminó muriendo. Su futuro, lo que él visionó como futuro, se terminó muriendo. Quizá lo que visionaste, si Dios te lo toca, probablemente te lo mate. Porque no tiene que ver con lo que Él quiere para vos. ¿Estás seguro de que preferís que su mano sea la que toque tu vida? ¿Estás seguro de eso? Decíselo, por favor. Decirle, Señor, yo prefiero tu mano. Si no estás seguro, no lo hagas, por favor. No quiero que te vaya mal por culpa mía, ¿no? Pero si estás seguro, decirle, papá, prefiero tu mano. Pero que no me toque el diablo. No quiero que el diablo ni se acerque, en nombre de Jesús. No quiero que en mí haya nada que lo atraiga. Miren, el pecado oculto atrae al diablo. El diablo te mira de lejos y dice, estoy buscando algo donde pararme. En cuanto encuentre una pequeña piedrita en el corazón de alguien, ahí me paro. Si él no encuentra dónde pararse en tu vida, nunca puede entrar. Asegúrate de eso, decirle, Señor, que el diablo nunca encuentre nada en mí donde posicionarse, donde establecer plataforma, que no haya nunca un piso donde él pueda pararse, nunca, nunca, nunca. Como nos decía Diego hoy, recordando el mensaje de Rosa, que nuestra vida solamente sea una habitación llena de presencia de Dios todo el tiempo, llena de presencia de Dios todo el tiempo. Te pregunto una vez más, ¿cuántos prefieren la mano de Dios sobre sus vidas antes que la mano del diablo? Empieza un proceso. Aunque termine el culto, empieza un proceso. Esto tiene que ser consciente y voluntario. Ahora, en unos minutos más nos vamos. Pero por favor, conscientemente, no cortes aquí el trabajo de Dios sobre tu vida. Decidí no cortarlo. Y entrar en un tiempo de buscar la purificación de Dios. Si necesitas ayuda, recurrí a tus líderes hoy mismo. Entra en un tiempo de oración, entra en un tiempo de ayuno. Cortá con algunas cosas que a lo mejor te van a distraer. A lo mejor no son malas, pero probablemente te distraigan. Si necesitas apagar la tele durante una semana, te aseguro que no te vas a morir. Si quizá debes desconectar el módem de internet de tu casa, te pongo la firma, no te vas a morir. Quizá dejes de hacer algunos negocios, pero no te vas a morir. Pero si todo eso sirve para que Dios pueda hablar a tu corazón, hacelo. Por favor, iglesia, no se den el lujo de ir a la conquista
con pecado oculto. Tómate un par de minutos más para adorar, quizás una canción ahí, ¿sí? Para terminar de sellar tu pacto con el Señor antes de irte esta mañana. Canta esta canción como una oración que precisamente dice que queremos conocerle más, queremos ir más adentro, aún más adentro en su presencia. Y cántalo como una declaración de reafirmación de tu decisión de esta mañana. Dice así: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El pastor Sergio recién escribía desde España que esta palabra que recibimos hoy es confirmación y reafirmación de lo que escuchamos la semana pasada. Evidentemente el Señor nos está hablando. El mensaje de la semana pasada era: ocupa tu lugar, llamados a la santidad. Y hoy el Señor nos reafirma y nos habla reclamándonos otra vez santidad, otra vez limpiarnos, otra vez prepararnos. Así que toma esta palabra que recibimos hoy y atesorala en tu corazón, y como decía el pastor, accionemos para hacer lo que tenemos que hacer, y así el Señor nos manda a hacer otra cosa, porque esto ya lo superamos. Así que llévate esta palabra y bendigo tu vida hasta mañana, bendigo tu semana, la semana de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.